por Sí, punto si extra. quiere, gusto. ¿Quién? ¿Quién? Daniel Tapia. Daniel Tapia. Daniel Tapia, ¿qué? Castillo. ¿Cómo? Castillo. Castillo. Perfecto. Listo, ya te Análisis. apunté. Ese es el tema 2, de unidad 2, tema 2. Sí. Análisis de la Ley Federal de Derecho de Autor. ¿Qué nos dice la Ley Federal de Derecho de Autor? Objetivo. En la presente actividad vamos a ver directamente la Ley Federal de Autor, aprenderemos cómo es que se regalan los derechos de autor, su fundamento constitucional y todo lo necesario para poder entender el beneficio que nos da tener presente el marco jurídico de este tema. Disposiciones generales. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Federal de Derechos de Autor? A continuación veremos algunos artículos que son primordiales de entender y conocer. Enseguida conoceremos el objeto de la Ley Federal de Derechos de Autor, lo cual es en su artículo constitucional. Sí. Cambio. Ahí voy. Este lo tenían. A continuación, bueno, ok, les textualmente. La presente ley reglamentaria del artículo, ¿cuál es? La presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. En su artículo 2, las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el país. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional de Derecho de Autor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora bien, una vez que vimos estos dos primeros artículos que nos hablan del objeto de ley federal de los derechos de autor, continuaremos viendo ciertos conceptos que debemos entender. Ahí vimos algo que está relacionado dentro de la ley, como los conceptos y para qué funciona. Ahora vamos a entrar un poquito más ya de fondo dentro de lo que es el derecho de autor. ¿Le sigo ahí, maestro? Sí, por favor. Ok, ¿qué es el derecho de autor? ¿Quién puede ser un autor? Toda persona física que crea una obra literaria y artística. ¿Qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, es virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral, y económico, llamado derecho patrimonial. Lo de abajo ya no lo alcanzo a ver. Tenemos que tener en cuenta lo importante que es para un autor tener el reconocimiento debido de sus obras, sea cual sea, y traer la certeza jurídica de que estos serán protegidos para él mismo, por lo que debemos entender que el derecho moral es muy importante, así que ahora veremos su concepto. Derecho Muy bien. moral. Permíteme tantito. Sí. Primero ponemos, ¿qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral, que es el que vamos a ver, y económico, o sea, llamado derecho patrimonial. Son dos cosas diferentes, pero van juntas dentro de los derechos de autor. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo importante que es para un autor tener el conocimiento debido de sus obras, sea cual sea, y tener la certeza jurídica de que estos serán protegidos para él mismo,
por lo que debemos entender que el derecho moral es muy importante dentro de lo que veremos en su concepto. El derecho moral. Adelante, por favor, Daniel. Consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. Es inalienable, imprescriptible, irresuciable e inembargable. Con esto podemos darnos cuenta que el autor puede tener la certeza jurídica de poder hacer con su obra lo que él prefiera. Así se va formando un propio patrimonio. Muy bien. Bueno, como ya vimos, el derecho moral consiste en todo el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, o sea, como un autor, y a decidir el momento de la divulgación de su obra y evitar deformaciones o mutilaciones de su obra. ¿Qué quiere decir? Que nadie más que el propio autor va a poder modificar o añadir cosas dentro de su obra literaria, ya sea una novela, ya sea una película, ya sea una pintura o una secuencia de pinturas, lo que sea. Él es el que tiene el derecho, nada más. Y bueno, luego viene, podemos darnos cuenta que el autor puede tener la certeza jurídica de poder hacer con su obra lo que él prefiera y así se va formando su propio patrimonio. Bueno, eso pues lo tenemos claro, ¿no? Él por ser dueño de sus propias obras, es el autor de la obra literaria cual fuere que sea, y gracias a eso, él está empezando a formar su patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues es la acumulación de bienes inmuebles o bienes muebles que te generan al final dinero como tal, economía. Ahora vamos a ver, la transmisión de los derechos patrimoniales. ¿Qué es el derecho patrimonial, Daniel? Hola. Perdón. Consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal de Derechos de Autor. Este derecho es transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal. Como bien acabamos de apreciar, los derechos patrimoniales se pueden transmitir, pero no se puede hacer gratuitamente. Hay que pagar, dependiendo de lo que se pretenda transmitir. Ahora tenemos que saber qué es lo que se puede transmitir y proteger según la Ley Federal de Derechos de Autor. Muy bien, como ya habíamos mencionado, el derecho patrimonial va enfocado a lo que es el dinero, el efectivo, el conjunto de bienes traducidos en dinero que tú logras hacer a lo largo de tu vida dentro de esta materia. Y bien, dice, consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal de Derechos de Autor. Este derecho es transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. ¿Han escuchado de las películas remakes que tienen una historia original o una película antigüita, pero la remake es una película moderna con la misma historia, pero moderna? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Bueno, ahí podrían dar un ejemplo relacionado a lo que menciona aquí del derecho patrimonial. Yo como autor de esa obra, de esa película o de esa novela, tengo el derecho de poder autorizar o prohibir a terceros para que la utilicen de la manera que sea. Entonces, aquí viene, este derecho que yo tengo puede ser transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal. ¿Qué quiere decir? O sea, pues por medio de un contrato se transmiten los derechos para que puedas utilizar la obra que yo hice como autor
y ahí se estipula pues el precio, ¿verdad? Para que tú la puedas utilizar y el tiempo indicado en que la vas a poder utilizar, ya sea 1 año, 2 años, 10 años, 1 mes, 2 meses, dependiendo. Si es una película, pues yo creo que hasta lo que sale la película, que puede ser 1 año y medio o 2, no creo que más. Pero a eso va enfocado el derecho patrimonial, a que tú recibas un precio por lo que hiciste, por tu obra, y nadie más lo puede hacer más que tú, por ser el dueño, por ser el autor de la obra. Y luego viene, como bien acabamos de apreciar, los derechos patrimoniales se pueden transmitir, pero no se puede hacer gratuitamente, hay que pagar, dependiendo de lo que se pretenda transmitir. Ahora tenemos que saber qué es lo que se puede transmitir y proteger según la ley. Bien, ahora, protección del derecho de autor. ¿Qué tipo de obras? Perdón. Se me vuelve loca mi compu, perdónenme. ¿Qué tipo de obras protege la Ley Federal de Derechos de Autor? Muy bien, adelante Daniel. Vamos a ver cuáles son los tipos de obras que se pueden proteger con los derechos de autor. Ok, los tipos de obra: literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado, incluyen diseño gráfico o textil, obras de compilación. El otro día no lo alcanzo a ver, ahí abajo me estorba aquí la barrita de sonido. ¿Sí? Sí, las demás que por analogía se pueden incluir en la rama más afín a su naturaleza. Muy bien. Entonces ahora vamos a repartir puntos extra por ejemplos que me quieran dar. A ver, alguien que quiera participar mencionándome un ejemplo de alguno de estos tipos de obras que se protegen por medio de los derechos de autor. Digan yo, levanten la manita. Hola. Bien, yo voy a empezar. Les voy a dar un ejemplo de pictóricas o de dibujo. Ahí, por ejemplo, podría decir el derecho de autor. En un ejemplo de pictóricas o de dibujo sería la pintura de la Mona Lisa. Ahí sería un ejemplo dentro de las pictóricas o de dibujo. ¿Alguien que me diga otro ejemplo de la que sea, que se encuentre ahí? Yo, maestro. ¿Perdón? Yo. Pues, bueno, Adelante. siguiendo con las pinturas, pues pueden ser las pinturas de Leonardo da Vinci. De Da Vinci, Bueno, como la Mona Lisa, ¿verdad? y de literarias, pues por ejemplo, el libro de Harry Potter. Exacto, esa novela, toda la secuela. Los musicales, pues, creo que pues son todas, ¿no? Ahorita casi todos tienen registrados, bueno, los cantautores tienen registrados ya sus pistas y la música. Sí, ahí es donde entraría. ¿En musicales o sin letra? Pues los musicales, pues... Sería la música electrónica. Sí. Ahí podría entrar. Sí, las con letras pues son los de los escritores nada más. Exacto. Compositores, perdón. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos una de literarias que serían las novelas de Harry Potter. Y pueden ser muchas, ¿verdad? Puede ser el libro de Don Quijote, puede ser el libro de los libros de Tony Robbins o los libros de cualquier autor, los de Pablo Coelho, El Alquimista, todo ese tipo de obras de novelas o escritos creados por autor entran en literarias. Musicales con o sin letra, pues ya vimos, puede ser sin letra, puede ser la música electrónica o la música clásica también, ¿verdad?
por ejemplo, las de Beethoven o las de Mozart. ¿Estoy bien? Sí, Sí, sí. y pues Muy de bien. caricaturas, pues me imagino que pues son como por ejemplo Los Simpson, Mickey Ajá. Mouse. Rick and Morty. Todas esas caricaturas entrarían ¿dónde? Pues ahí depende, ¿no, De profe? caricaturas y historias. ¿En dónde, perdón? Programas de radio y TV. ¿Las caricaturas en programas de radio? No. Ah, no, caricaturas de historia. No. ¿Y en pictóricas o de dibujo entonces? Vamos a idear, a pensar. Pues son las pinturas rupestres, ¿no? Me imagino. También, bueno, entran ahí. Bueno, las pinturas rupestres te refieres a las de creadas por los cavernícolas hace millones de años, o bueno, Sí. miles. Yo creo que ahí podría ser, sí, claro, entrarían en pictóricas, pero ahí el dueño sería, yo creo, el Estado, porque no hay un autor como tal, ¿verdad? O sea, sí existió en su momento, pero pues no sabemos quién fue exactamente, digo, nada más podemos decir que son como le llaman, los nativos, ¿verdad?, de la tierra. Y en ese caso, pues el Estado es el que se adueña de ese tipo de obras. Y claro que entraría ahí y se podría registrar, ¿no?, para dentro del Estado, para luego sacar beneficio, ¿verdad? ¿Cómo sacas el beneficio? Por medio del turismo, ¿verdad? En un museo, sí. En un museo o en las cuevas, ¿verdad? En las cuevas donde encuentran todas esas pinturas rupestres, pues ahí mismo acordonan y empiezan a cobrar para entrar, ¿verdad? Para ver. O en su caso, que el gobierno ceda el derecho a alguna empresa privada para que puedan explotar esa obra o esas pinturas, ¿no? Pero ahí en ese caso sería el Estado el autor. O no el autor, perdón, me equivoqué. El dueño de los derechos de la obra. Muy bien. ¿En danza cuál podría entrar? Alguien El lago que de me los quiera. cisnes. Muy bien. ¿Otro más? ¿Alguien que quiera participar por punto extra? Porque Scarlett ya lleva muchos. No, está muy bien. Te agradezco que sigas participando, Scarlett. Pero alguien que tenga alguna idea de un ejemplo de danza que pueda registrar. Ya mencionó unos, Scarlett, el lago de los cisnes, que sería como es como una obra, ¿verdad? Sí, es una obra. De baile, sí. Como De baile. incluye la El música y Cascanueces incluye también. Sí, mande. El Cascanueces. El cascanueces. Ándale, muy bien. Excelente, Enrique. Déjate a punto. Enrique. Exento ya. Ya casi, ya casi. Giovanni Muñoz, ¿verdad? te voy a Sí. decir el cascapuntos. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes creen que también entraría ahí la, la, la danza folclórica, los bailes regionales? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, más que algunos bailes ya son del estado, ¿no? Pero pues, híjole, está muy... Sí, porque saben que hay Sí, diferente tipo de danza en diferentes sí, regiones del país, ¿verdad? Pero así es, bueno, sí, cada en el estado. mundo. Exacto, bueno, entonces también entra ahí. A ver, ¿alguien más? Alex, ¿quieres participar en una de escultóricas y de carácter plástico? ¿Alguna escultura que recuerdes, que creas que pueda entrar ahí? ¿Una obra? ¿Sí vino o no vino, Alex? Sí, que estoy. Una Excelente. escultura. Puede ser una escultura gigante, puede ser una pequeña,
Puede ser aquí, puede ser en el otro lado del mundo, donde sea. La La Estatua de la escultura. Libertad. ¿Mande? La Estatua de la Libertad. ¿Quién dijo? Cazapuntos. ¿El cazapuntos fue? Muñoz Campos. Muy bien, excelente. Esa fue un excelente ejemplo. La Estatua de la Libertad entra en escultóricas, pero otra que te recuerdes tú, Alex. El David. ¿Cuál? ¿Mande? El Cristo El de David. Brasil. El Cristo Redentor en Brasil, sí. El David también, muy bien. Otra, alguna escultura que sea todavía más grande. Brian. O tú, Daniel, también. Daniel Balboa. ¿Cuál? La muralla china, Daniel Balboa. Muy bien, ya Bájale apunté a Alex. puntos al Balboa. ¿Mande? Ah, no escuché. Daniel Balboa, ¿sí mencionaste algún ejemplo para apuntarte? Sí, le comentaba de la muralla china. Casi no te escuchas, perdón. No te escuché casi nada. De la muralla china. Ah, la muralla china. Muy bien. Ese también podría ser un ejemplo. Balboa Ayala. Perfecto. Muy bien. Brian, ya levantaste la manita. ¿Qué otra escultura crees que habría ahí? O ejemplo de escultura. La Venus de Milo. ¿Perdón? La Venus de Milo. Que es como Ese una estatua sin brazos. Ah, perfecto, perfecto. Nada más porque me acordé de los Ay, Simpsons. qué culto. ¿De Milo o del Lo vi en Nilo? los Simpsons, nada más me acordé de eso. Muy bien. Pues sí, eso entra dentro del ejemplo que queremos. Ay, El perdón. Partenón en Grecia. Exacto. La Muy Torre bien. Eiffel de A ver, París. a ver. Pero ese, ¿dónde entraría? ¿En escultóricas o en arquitectónicas? Regresen a ver la lista de Sí, las... Sí, arquitectónica, yo digo ese. me fui a lo arquitectónico. Bueno, entonces ya dejamos a la Torre Eiffel dentro de las arquitectónicas, ¿verdad? Así es, maestro. ¿Qué otra podría ser? ¿Arquitectónica? Sí, o cinematográficas y audiovisuales. Digo, o sea, ahorita podemos dar ejemplos de todo. Yo me enfoqué ahorita pues en arquitectónicas pues, porque es la que seguía, ¿verdad? Dentro de las que estaba viendo. Pero digan un ejemplo que ustedes crean de las que aparezcan ahí, que ustedes crean que va adecuado, por ejemplo, a las obras de arte aplicado, las fotográficas, programas de cómputo, programas de radio, TV, cinematográficas y audiovisuales, arquitectónicas, dramáticas, caricatura. Por ejemplo, en la de TV, un ¿Cuál? ejemplo, en la de TV podría ser pues La Voz México. ¿En la de qué, perdón? En la de TV. En la de TV, un programa de TV. Claro, Es La claro, Voz claro. México. Hasta que no lo compra otra compañía, ya puede salir ahí. Exacto. También todo ese tipo de programas, ¿verdad? Como la academia o así. Sí. Multimedios Televisión, el canal que todos vemos. Pues Multimedios Televisión sería el La canal empresa. como tal, ¿verdad? Como la marca del canal, pero el programa que tú vas a transmitir dentro de ese canal, ¿cuál podría ser? Que puedas, Profe, ahí, por ejemplo, registrar como tuyo. ¿Mande? en los programas de televisión, de hecho, cuando uno está viendo el programa en ESPN, por ejemplo, que está viendo uno el béisbol, fútbol, ahí cuando está el programa
ahí sí dicen, ¿verdad?, que este programa no puede ser transmitido bajo las leyes y que no sé qué, al menos que autorice ESPN. Exactamente. Y te lo dan de baja si lo quieres transmitir en YouTube o si lo quieres transmitir en Facebook. ¿Por qué? Porque es Así ilegal, es. porque no tienes el derecho o no tienen el derecho sobre esa obra. Bueno, en este de la caso sobre ese televisora. programa, sobre ese evento, Profe. ¿verdad? ¿Sí? Hay algo muy interesante que he escuchado en el radio, que Dinos. dice, déjame acuerdo cómo dice. Es que este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos establecidos en el programa. ¿Eso Ok. qué quiere decir, que tiene derechos reservados o cómo? Bueno, no, o sea, ahí tú te estás enfocando a los comerciales, que hace, por ejemplo, el INE o gobierno del estado, gobierno federal o estatal. Ya. Sí, lo estoy entendiendo. Sí, entonces ahí existen reglas o leyes que te prohíben utilizar de cierto modo los comerciales o como lo menciona ahí, para beneficio de algún partido político o beneficio de alguna persona en concreto que esté como candidato o postulante para un puesto público. Ese tipo de cosas se prohíben porque el Estado debe ser imparcial. El Estado como tal, o sea, el presidente de México, el gobernador de Nuevo León, el presidente municipal, no pueden o no deben de ser, no de no pertenecer, sino no deben de apoyar a algún partido político, y menos por medio del erario público. Para eso el erario público o para eso el Congreso les destina cierta cantidad del erario a cada partido para que ellos mismos utilicen ese dinero para poder promover sus propios partidos, sus propios intereses, sus valores o todo, y aparte de dar promoción a los candidatos que tengan para determinados puestos públicos. Pero ahí sí te digo, es más que nada por acatar la ley dentro de las instituciones de gobierno. Ok, una disculpa por desviar el tema. No, al contrario, digo, para eso son las clases, para salir de dudas y retroalimentarnos entre todos. Por eso les digo, o por eso me gusta, o por eso quiero que todos participemos. Claro, a veces no, yo no sé todo, ¿verdad? No quiere decir que siempre voy a tener la razón o siempre voy a estar exacto, pero digo, si de repente algo yo tampoco sé o no estoy seguro, pues me aboco a investigar para dar con la verdad, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que todos somos ignorantes en algo y no nos debemos de sentir mal por eso. Al contrario, debemos de intentar quitarnos de dudas para ser más cultos, ¿no? Como ahorita mencionó, creo que fue Brian, que es más culto porque por medio de los Simpsons se dio cuenta de un ejemplo. ¿Verdad, Brian? ¿O quién fue? Sí, Brian, pero pensó en los tacos Milo, Sí. no pensó en los... No, sí existe, ¿cómo no? Perfecto. Bueno, Sí existe, pero pensaste en los tacos Milo, no en la moneda esa de Milo. bueno, ya se acabó la clase, no quiero quitarles tiempo porque pues no sé si tengan otra clase o no, yo sí, entonces pues ya tengo que cortar. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran compartir o comentar? No, maestro, todo Yo, bien ahí maestro, de los... Maestro, Todo bien, maestro. en el examen, Alguna- en el examen van a venir de que, no sé, ejemplos. Que si les voy a pedir ejemplos, puede Ajá. ser, sí. Sí, Ah, ejemplos ok. de alguna tipo de obra o algo así, sí. Pero, o sea, no van a ser muchos. Voy a Ok. tratar de que sea sencillo, no demasiado complicado. Ok, maestro, gracias. De nada. Bueno, entonces, David quería hablar, Brandon David. Sí, tenía una duda, maestro, sí, en el punto de programas de cómputo. Bueno, me imagino ajá, que entra todo lo que es Windows, Office y, bueno, todos esos sistemas, pero al con mismo los tiempo software.
los programas de cómputo no pueden llegar a ser también como de producción, o sea, ya ve que se dividían el derecho de autor en dos, el industrial y el de autor, y muchas veces también los sistemas estos se llegan a ocupar como industriales. Sí, sí, bueno, dependiendo, si es como producción, así como tal cual lo mencionas tú, yo creo que sí va más enfocado dentro de la propiedad industrial, registro dentro de la propiedad industrial. Acá yo creo que va más como algo más general como tal, no como para uso de producción o como un diseño por ejemplo, un programa que te ayude a como tipo Excel, ¿me explico? Sí. Que eso lo registrarían por medio digo, Microsoft, ¿verdad? Como tal. Pero ahí en programas de cómputo yo creo que va más enfocado así como Windows en general o como sistema operativo. O los sistemas del SAP y el Oracle. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, si no, como quiera la próxima clase, vamos a continuar aquí dentro de en este mismo lugar, vaya, aquí en ejemplos, para continuar con más y ahí reviso bien lo del programa de cómputo para ver cuáles podrían entrar dentro de aquí de derechos de autor y cuáles son los que entrarían dentro de la propiedad industrial para detectar qué los diferencia o qué los pone en esa categoría. Muy bien. Ok, maestro. Ok. Perfecto. Bueno, entonces ya voy tarde. Pásenla bien, descansen. Nos vemos igualmente. Igualmente. Y ahí chequen en la plataforma la actividad, ¿ok? Nos vemos. Ok, maestro. Hasta luego, maestro. Nos vemos Buenas pronto. noches. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Bye.